Esa es la cueva de la Virgen, donde está propiamente la imagen de la Santina. En el año 1777 se quemó, estaba todo de otra manera, de hecho la imagen desapareció, y la Catedral de Oviedo donó la imagen actual, que es del siglo XV y que es la que todo el mundo conoce. El edificio que tenéis al lado es el antiguo monasterio benedictino, que después fue la casa de los canónigos, y actualmente pues es una casa de ejercicios. Como veis, este es el monte Auseba. Y en estos desfiladeros, con otra configuración, porque entonces no había bares, ni carreteras, ni autobuses, pues ocurrió la famosa batalla de Covadonga. El lugar donde estoy ahora es una montañita que fue terraplenada para hacer la basílica actual, y la explanada donde están los servicios del santuario, la casa de los canónigos, la escolanía y otras dependencias del personal que vive y trabaja aquí en el santuario. Este hotel de aquí pues ya lleva muchos años ahí, y está gestionado por una empresa privada, pero es también de propiedad del santuario. Esa cueva es una cueva natural y debajo justamente sale una cascada que en los tiempos de lluvia fuerte pues se ve con todo su esplendor. Ahora en el verano pues apenas hay un pequeño reguero de agua. Este santuario, como decía antes, posiblemente tiene un origen muy antiguo. Seguramente era un santuario celta dedicado a una diosa del agua, que en Asturias se llama las Xanes, y posteriormente con la primera evangelización de Asturias se convirtió pues en un lugar de ermitaños. Sobre todo es a partir del siglo VIII y IX donde este santuario empieza a tener relevancia, específicamente a partir de la batalla de Covadonga. Actualmente, ahora mismo las campanas de la basílica, que la tengo aquí detrás, están llamando. Buenos días, feliz domingo. Estoy en el santuario de Covadonga, un sitio bellísimo. Tenéis la basílica y justamente estoy casi encima de la cueva, está un caminito que hay aquí, donde está la Virgen de Covadonga. En las imágenes aparecerá. Celebramos la transfiguración del Señor, un momento en el cual Jesús muestra a sus discípulos quién es Él. Y se lo muestra justamente antes de la Pascua. Es un momento importante en la vida de Jesús, porque en los evangelios se nos dice que hay un antes y un después de este momento. Hasta entonces, los evangelios, especialmente San Marcos, pero también los demás, nos muestra un Jesús que hace milagros, que que hace un anuncio muy directo, muy explícito, centrado en Galilea, y las cosas no le van bien, porque aunque sí, tiene éxito porque va a multitudes, pero no entienden quién es Él. Sus mismos discípulos no acaban de entender quién es Él. Y Jesús experimenta como una especie de, digámoslo así, crisis de estrategia. Vale, ¿y cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo hacerlo para que el reino de Dios se anuncie claramente? Para que sepan quién soy yo y lo que esperan de mí, lo que pueden esperar de mí. ¿Qué es lo que yo ofrezco realmente? ¿Acaso basta con que los cojos anden, con que los ciegos vean, con que los endemoniados se vean liberados de sus enfermedades? ¿O hay algo más? Porque claro, al final nadie recuerda a Dios.
nadie recuerda el reino de Dios, nadie está captando que lo que Jesús inaugura no es pues jauja, curarlos a todos, una especie de dispensario general, sino una salvación íntegra del ser humano, en su cuerpo, en su espíritu, en su vida, en su historia, para conducirlo al encuentro con Dios y a la plenitud de una vida en Dios, es decir, a una vida eterna. Claro, en la época judía como ahora se vivía muy cara abajo, entonces en el sentido de que todo se pensaba pues en términos de inmediatez, ¿no? De riquezas, de éxito inmediato, de estar bien, de no tener problemas, pero pocos enfocaban la vida hacia un algo más, y ese algo más comienza con el encuentro con Jesucristo. La montaña en la Sagrada Escritura siempre es un momento, igual que el desierto, de máximo encuentro con Dios. El desierto siempre es un momento problemático, de soledades, y la montaña es un momento en el cual la persona tiene que ascender, subir, adentrarse en el misterio de Dios y abrirse al encuentro con Él. Es en ese contexto donde Jesús conduce a sus discípulos en lo que la tradición identifica como el Monte Tabor, y allí ocurre delante de sus amigos más íntimos, Santiago, Pedro y Juan, pues una transfiguración, es decir, Jesús se muestra tal y como Él es. Jesús muestra su rostro, Jesús se muestra como es luz, Jesús se muestra como aquel que aglutina la tradición del Antiguo Testamento representada en Elías y en Moisés, pero que abre una etapa nueva, una etapa donde Dios ya no es alguien ajeno a nosotros y a nuestra historia, alguien que está lejos, sino alguien que está en medio de nosotros, con su cuerpo, con su espíritu, con su misma vida. Por eso, fijarse en Jesús, esa es lo que la voz trasciende en la montaña. Este es mi Hijo amado, escuchadle. A partir de ese momento Jesús inicia otra manera de anunciar el reino de Dios, que es ir hacia Jerusalén. ¿Para qué? Para dar un testimonio vital. Y Él sabe que la cosa no va a ir bien. ¿Por qué? Porque los poderes de este mundo, incluso religiosos, tienden a sofocar el reino de Dios. Y cuando no se anuncia claramente el reino de Dios, o cuando se vive en un tipo de sociedad anclada en los protagonismos personales, en las autoridades supuestamente personales, en los autoritarismos y en definitiva las tiranías, eso no es compatible con el reino de Dios. Pero es que tampoco en la clave religiosa, ya les pasaba a los judíos, pero también nos pasa a nosotros, cuando convertimos la fe en una cuestión institucional y en una estructura, al final es más importante la estructura que la fe misma, y esto es lo que Jesús va a denunciar, y esto es lo que Jesús va a poner en claro. La única manera de entrar en el reino de Dios es seguirle a Él. La única manera de encontrar a Dios es encontrarle a Jesús. La única manera de transformar nuestra vida en una historia de salvación es siguiendo a Jesús. Y el seguimiento de Cristo transforma nuestra historia personal, claro que sí, la ilumina tremendamente, pero es necesario no quedarse en el Tabor. Qué bien se está aquí, decían los apóstoles. Es necesario bajar a la realidad. Y es en esa realidad donde hay que dar testimonio. Es en esa realidad donde hay que decir quiénes somos y a qué estamos llamados a llegar a ser. Cuando no vivimos la fe con integridad, cuando, como les pasó a los apóstoles, no entendemos de qué va esta historia y seguimos anclados en lo estructural, en lo devocional, en los pietismos, en el credulismo, en lo devocional, pero no damos el salto al encuentro personal con Jesucristo y al anuncio explícito de Él como único Salvador, entonces no estamos evangelizando, no estamos anunciando el reino de Dios, no estamos realizando aquello de lo que somos testigos. Jesús murió y resucitó por nosotros e hizo de nuestra vida una vida en Dios, una vida de hijos de Dios. En este momento tan importante en el que nos encontramos en nuestra historia y a la luz de lo que está pasando en Lisboa, bueno, debemos de darnos cuenta de que la búsqueda del ser humano es clara, pero también es verdad que no siempre nuestros mensajes son explícitos. A Jesús no le podemos falsear, a Jesús hay que presentarle tal como Él es y claramente diciendo quién es Él, porque en el anuncio explícito de Jesucristo, en el encuentro personal con Él, se encuentra la salvación de todo el género humano.
dejaos transfigurar por Dios, dejaos iluminar por Dios, no renunciéis al esencial de la fe, que es el encuentro con Jesucristo y el anuncio explícito de Jesucristo, y sed testigos veraces de que Él es realmente quien es, el Verbo de Dios, Dios con nosotros, el único Salvador del mundo. Que Él mismo os bendiga y os guarde, y aquí desde este santuario pido por cada uno de vosotros y por vuestras intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.